Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de electrónica de potencia. El tema de hoy es control de motores de corriente alterna. Sería el capítulo 8 de la materia. Los motores que vamos a analizar, si bien hay muchos tipos de motores, vamos a limitar la materia a algunos tipos de control y el análisis matemático o el modelo dinámico. Nosotros vimos el modelo dinámico del motor de corriente continua, pero ese modelo caracteriza a todos los motores de corriente continua. En la máquina de corriente alterna hay tanta variedad de modelos que cada uno de ellos, si ustedes van a los libros, van a encontrar un modelo distinto para cada uno de los motores. Nosotros vamos a tratar de utilizar un modelo generalizado y después vamos a hacer un control de motor, de un modelo de motor, y después vamos a hacer un análisis general sobre cómo serían la electrónica de potencia para los distintos tipos de motores, pero limitarnos a determinadas aplicaciones y determinados casos. No vamos a ver todos los casos, ni vamos a hacer todo el análisis del motor, porque estos modelos son muy complejos actualmente y nos llevaría muchas clases para ver este tema. Entonces, la currícula de la materia pide un análisis no tan profundo del tema. En otras universidades, por ejemplo, electric drives, o sea, control de motores, tanto de continua como de alterna, es una materia. Y Power Electronics, que sería todos los convertidores, es otra materia. Nosotros la vemos junta y por eso es bastante denso, se complica bastante. Yo le voy a comentar antes de comenzar que he utilizado una bibliografía voy a ver si la puse al final. No, bueno, debe estar en la diapositiva 2, pero si me permiten, voy a ir a la diapositiva 2 y les voy a mostrar este tema. El capítulo 8 tiene 2 diapositivas. Bueno, ahí está. En la diapositiva 2, que es la parte final, ahí tienen la bibliografía. Yo he utilizado una bibliografía de análisis matemático del modelo del motor que me resultó más sencilla, pero no necesariamente es la única. Hay muchos modelos, todos están relacionados y todos más o menos encaran y llegan al mismo resultado final. Yo he utilizado la bibliografía número 1, que es de Werner Leonard. Uy, disculpen, se me corrió la tableta. De Leonard. Esta bibliografía se llama Control of the Electrical Drives, tercera edición. Este es un libro alemán traducido al inglés, tiene en su tercera edición, es el libro de referencia de prácticamente todos los libros de control de motores. Luego el libro general de electrónica de potencia de Ned Mohan, que también trata el tema, y el libro general de Rashid. Rashid ya está en la 4ª edición. Yo les dejé, disculpen que no actualicé esta diapositiva. Yo les dejé, lo tienen disponible en la página de la 4ª edición. Y de Viva Voce, esta es una idea general, o sea, el 1 y el 4 son los libros más importantes porque son muy profundos en el tema de control de motores. Particularmente el Voce trata con una nomenclatura de la modelización del motor parecía a la que se utiliza en Norteamérica. Y Leonard parecía a la que se utiliza, como es alemán, y trabajó en Siemens, parecía la que se utiliza, creo que trabajó en Siemens, por lo menos es lo que tenía entendido yo, la que se utiliza en Europa, que es con nomenclatura más bien exponencial. Y después hay algunos libros
ya el 5 y el 6 son muy profundos. Y después hay muchos más, por supuesto. Yo le he dejado en la bibliografía general algunos libros de los más importantes, muchos más que estos que están acá en la bibliografía, digamos, básica. Siempre tienen dos bibliografías, la bibliografía básica y la bibliografía de consulta. En la bibliografía de consulta, ahí tienen muchos libros, y Control de Motores de Alterna es una de las que tiene más bibliografía de todas porque ha sido muy estudiado el tema. Bueno, el modelo o la modelización de los motores viene aproximadamente del año 29, con criterios de modelos aplicados por Park. Park lo que trató de hacer es visualizar la alimentación de los motores o la visualización de los motores trifásicos en un sistema bifásico muy similar a como vimos en inversores, porque el sistema trifásico, digamos, estos dos ejes no son, digamos, ortogonales, y nosotros podríamos, estos tres sistemas de referencia, referenciarlo por un sistema ortogonal realmente bifásico, así que cualquier vector que esté girando acá, vector espacial que esté girando representativamente, puede ser representado en un sistema espacial por un sistema base ortogonal. Así que a ese sistema base ortogonal, también en inversores le llamamos alfa beta. Yo traté de utilizar esta misma nomenclatura. Y acá sería la corriente del estator de un motor de corriente alterna trifásico, con la corriente en la fase A, la fase B y la fase C, o sea, desfasados 120 grados, podemos representarlo, ese mismo vector, puesto acá y que está girando, lo podemos representar por mi marco de referencia alfa beta, o este mismo vector lo puedo representar por mi sistema de referencia ABC. Digamos, es más práctico utilizar el de la derecha porque matemáticamente es realizable y el de la izquierda no. Porque si quiero hacer cualquier operación matemática al no tener un sistema base, tengo problemas con, digamos, con la implementación de la matemática, digamos. Estos fueron los inicios. En el año 42, Cron pudo extender a cualquier máquina el modelo matemático, utilizando un modelo que tenga en cuenta los distintos puntos de vista, porque, por ejemplo, el motor síncrono, el campo giratorio del estator gira a una velocidad similar a la del campo, igual a la del campo giratorio del estator. El rotor y la del estator giran a la misma velocidad, pero no en la misma fase. O sea, están girando los dos a la misma velocidad porque es un motor síncrono, pero la diferencia de fase que tienen tiene una relación o un vínculo con el torque. Eso supuestamente lo han visto en máquinas eléctricas. Bueno, acá nosotros vamos a utilizar todos los conceptos de máquinas eléctricas para poder hacer el control del motor desde el punto de vista no de un sistema de control, sino desde el punto de vista de la electrónica de potencia. Pero no nos podemos desvincular de todo modo con un sistema de control, porque al final de cuentas siempre terminamos en la misma. Lo mismo que nos pasó con motores de corriente continua y lo mismo que nos pasó con fuentes conmutadas y con todos los controladores que queramos analizar nosotros. Siempre terminamos analizándolo también desde el punto de vista de un sistema de control. Cron lo que trató de hacer es referenciar o utilizar un marco de referencia que tenga una relación con los distintos tipos de motores. Y el motor asíncrono en particular, el rotor gira a una velocidad distinta del estator o del campo giratorio del estator por cuestiones del deslizamiento que hay, porque si ustedes han visto que si giraran a la misma velocidad no cortara línea de fuerza el rotor, y por esta situación dejaría de tener torque y se detiene, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hizo Cron?
tratar de realizar un modelo matemático relacionado con esto, vinculó el rotor y el estator en un marco de referencia bidimensional, alfa beta, y el rotor en otro marco de referencia bidireccional, también alfa beta, pero visto desde el punto de vista del eje del rotor. Así que nos encontraríamos matemáticamente con un marco de referencia del estator y otro del rotor. Si quisiéramos hacer un análisis matemático del motor, teniendo en cuenta ambos, como uno se está deslizando respecto del otro, necesitaríamos hacer un análisis sobre uno de ellos y el otro hacer visualizarlo como esté rotando. Así que ese es el contexto en el cual nos encontramos con querer modelizar un motor de corriente alterna. Esto era muy distinto en un motor de corriente continua, porque en un motor de corriente continua, independientemente de la posición relativa del rotor, el vector campo, digamos, el flujo de campo, mantiene la ortogonalidad con el flujo del rotor. Esta ortogonalidad que se mantiene independientemente de la posición relativa del rotor permitió que el modelo del motor de corriente continua sea tan simple. No así ocurre con el modelo del motor de corriente alterna, en la cual tenemos que lidiar con distintos marcos de referencia. Bueno, ese es el contexto en el cual nos encontramos con querer modelizar el motor, por eso ya se viene estudiando desde hace muchos años este tema. En el año 59, Kovács y Rax introdujeron una teoría que se llamó la teoría del vector espacial de la densidad de flujo en el entrehierro. Porque en el entrehierro ocurre otras cosas también, que sería como una interrelación entre los dos flujos, el flujo del estator y el rotor. Así que, bueno, ellos, Kovács y Rax, hicieron el modelo. Yo acá no voy a describir el modelo en sí, simplemente voy a mencionar la idea general y después vamos a ir a cómo lo pensó Leonard en su modelo generalizado. La idea de la distribución del vector espacial es visualizar cómo se manifiesta el flujo. El flujo es una medida escalar, en realidad, pero se puede visualizar como un vector por la manera en que está distribuido. Como está distribuido de una manera que si yo hago una rotación de los 360 grados, puedo visualizar una forma de vector por la manera en que se distribuyen las líneas de fuerza acá, y que esto va girando, entonces ustedes van a ver este vector que también va girando, como si fuera una distribución espacial del flujo de campo en este caso, o del estator. Esta manera de visualizar la densidad o la distribución de la densidad de flujo es la que llevó a visualizar como una vectorización del campo. Bueno, dicho esto, entonces el modelo matemático que utilizó Leonard, trató de utilizar criterios, digamos, ideales, es decir, que los tres bobinados del motor sean simétricos, que no haya, digamos, pérdidas, que todas las condiciones sean ideales. De esa manera, la distribución de las tres corrientes del estator, si fuera ideal, si fuera el caso ideal, daría 0. Visto esto, Leonard lo que hizo fue lo siguiente: visualizar el motor, una máquina de corriente alterna, simplemente trifásica, siempre trifásica, analizando la fase 1 como un solo bobinado concentrado, cuando en realidad es distribuido. Los bobinados de los motores son distribuidos, no está concentrado en una sola zona, en una sola ranura, sino que está bien distribuido, de una manera que yo le voy a mostrar en un ratito cómo se distribuye. Pero Leonard lo imaginó concentrado para simplificar la matemática.
en donde ahí le muestra entrante y saliente de la fase 1. Lo mismo la fase 2 y la fase 3. Entonces ahí tienen el bobinado del estator. Y el rotor también lo imaginó bobinado. Así que la fase 1, la fase 2 y la fase 3 del rotor. Y también imaginó, bueno, vamos a marcar un punto de referencia de rotación del rotor respecto del estator. Entonces, este es el marco de referencia 0 y este es el punto de referencia del rotor para los cuales ya estamos fijando que ha rotado un valor epsilon. O sea, ya ha rotado un poquito. Sobre esto, entonces podríamos describir que en el estator, aquí, en el estator, tenemos un bobinado y una corriente sobre ese bobinado. Esa corriente va a girar como gira con el vector espacial como lo vimos en inversores. Entonces vamos a describir esa corriente del estator que está girando. Y está girando durante los 360 grados. Vamos a considerar que la alimentación es estacionaria, que estamos en estado estacionario y que la corriente del estator está girando con un valor IS de T, con su módulo constante y girando. Con este ángulo, si hacemos una foto en este instante dado, en ese momento se encuentra el vector de la corriente del estator. La corriente del estator, entonces, sería como la generadora del campo. Para lo cual, entonces podemos analizar que tenemos una corriente del estator girado un ángulo que sería este, porque este ángulo vamos a considerar 0. Bien, esa corriente del estator me genera sobre el estator, sobre los bobinados y sobre el entrehierro, una fuerza magnetomotriz cuya ubicación, digamos, como espacial, sería ahí por la manera que se distribuye la línea de fuerza, que se dibuja una sola cuando son muchas, ¿no? Pero se dibuja una sola para simplificar el dibujo. Entonces acá estaría la fuerza magnetomotriz que corresponde a esa corriente del estator. Y ahí tendrían una sola dibujo de una línea de fuerza puesta sobre el estator. Bien, sobre esa fuerza magnetomotriz va a haber un ángulo alfa. O sea, hay un desfasamiento entre la corriente del estator y su generación de la fuerza magnetomotriz. Bueno, a continuación, entonces, analizamos que ha rotado el rotor y ese valor que ha rotado es ese valor que le vamos a llamar epsilon. Ya sea que fuera una máquina asíncrona o fuera una máquina síncrona, va a haber una corriente del rotor, si fuera asíncrona, debida a la inducción, y esa corriente no tiene por qué estar en fase con la corriente del estator, de hecho no lo va a estar nunca, casi nunca, así que la dibujamos en algún lugar y ahí la dibujó León. La corriente del rotor, y esa corriente del rotor me genera una fuerza magnetomotriz en el rotor que va a estar desalineado obviamente con la del estator. Así que va a haber una fuerza magnetomotriz del estator y otra del rotor, y en el entrehierro va a haber una interacción entre ambas. Si analizáramos solo la fuerza magnetomotriz del estator, durante el recorrido de los 360 grados podríamos ver cómo se distribuye esa fuerza magnetomotriz, que para nada es senoidal, pero podría parecerse a senoidal, y se ve que esa fuerza magnetomotriz es proporcional al valor alfa, a ese valor alfa que mostramos acá, que sería este,
porque estamos hablando de esta fuerza magnetomotriz, sería la FDS. FDS sería F, a ver, vamos a escribirlo bien. Fs alfa T. Eso sería. Bueno, si analizáramos cómo está corriendo, se podría ver como una onda viajera a lo largo de los 360 grados y se va corriendo. Tiene una distribución que no es exactamente senoidal, pero puede parecerse una senoidal. Si despreciamos todas esas armónicas, quedaría una expresión como el coseno de un valor alfa. Ustedes saben que el coseno de manera exponencial es un medio de e a la j alfa más e a la menos j alfa. Esa sería la distribución cosenoidal. Pero la distribución de la fuerza magnetomotriz en el estator es aproximadamente a un coseno. Si yo me quedo con esto, la puedo ubicar acá y también podría decir que Fs de alfa t es un medio porque es esto, este un medio. O sea, esto sería el coseno, pero sería el coseno de IS, de IST. Entonces ahí está distribuido, está mostrado cómo es el coseno. En realidad la fuerza magnetomotriz es igual a N por I. Entonces estamos viendo que, ¿qué corriente? Y bueno, la corriente del estator. Pero como tiene una distribución, la fuerza magnetomotriz, o esa corriente tiene una distribución cuasi cosenoidal, entonces, despreciando esos armónicos, me va a quedar esta expresión, que esta es la expresión que mencionó Leonard como la fuerza magnetomotriz del estator. La corriente, entonces, tiene una distribución espacial con A, B, C, que las cuales yo podría ver solamente este vector que está acá, que está girando, y va a ir girando a los 360 grados. Y la distribución de la fuerza magnetomotriz está dibujada a la derecha, que es la manera en que se manifiesta el coseno, que va a ser por acá, va a ir allá, y de ahí va a venir acá, y de ahí va a venir acá, y de ahí va a venir acá. Esta es la forma, digamos, en el espacio del coseno, y esta es la forma, acá se va a manifestar el seno. Eso visto desde el punto de vista exponencial, ¿no? Acá se manifiesta sobre el eje real. Entonces, podemos expresar que la fuerza magnetomotriz, resumiendo, del estator, que es función de alfa t, tiene esta expresión que acabamos de mencionar recién, y también va a haber una expresión similar para el rotor. Para el rotor es beta, no es alfa. ¿Por qué razón? Porque lo habíamos mostrado acá. Y yo no me olvidé de mencionar que beta es la diferencia angular entre alfa y épsilon. O sea, es la diferencia, porque esa es la que vincula al rotor. Siempre es la diferencia. Sobre todo si se trata de inducción. Va a haber inducción si hay diferencia angular. Y la diferencia angular es dinámica, o sea, está constantemente cambiando, o sea, es beta, por eso es beta y también del tiempo. Pero también, como resultante, podemos ver la superposición de ambas, el entrehierro, que va a ser esta fórmula que ya directamente la expresé así. No puse la fórmula en el libro de Leonard, la tienen completa. ¿Cómo se distribuye espacialmente el bobinado en un motor de corriente alterna? Bueno, Roger, yo recién mostré cómo distribuíamos de manera concentrada, pero en realidad una de las fases está distribuida. Entonces acá está mostrada una de las fases, cómo se distribuye en el centro mucha cantidad de bobinado y en las laterales menos. Y a medida que vamos acercándonos para allá es menos, menos, menos. Entonces se puede ver, ahí está mostrado así como si fuera una distribución aproximadamente senoidal. Entonces, mucho bobinado en el centro, poco bobinado en los laterales para una de las tres fases. Entonces, la distribución
o la manera de ubicar de manera distribuida el bobinado del estator es de característica senoidal. Eso hace que la fuerza magnetomotriz tenga una ecuación muy parecida a una función cosenoidal. También en los motores se puede describir, y lo describió Leonard, como el enlace de flujo. El enlace de flujo, por ejemplo, del estator, es la inductancia que tiene el estator por la corriente del estator, más la fuerza, digamos, la inductancia mutua por la corriente del rotor, rotado el ángulo épsilon. Porque si miramos la corriente del rotor, pero relacionado con el marco de referencia del estator, tenemos que ver la diferencia angular que estamos analizando. Y esa diferencia angular es épsilon. Y si lo veo desde el rotor, podría ver que el enlace de flujo del rotor es la inductancia por la corriente más m por la corriente del estator, pero la rotación es inversa. Acá es positivo y acá es negativo, sobre el mismo ángulo, porque depende del punto de vista que lo esté viendo. Bueno, esta es la descripción del enlace de flujo en un motor de corriente alterna mostrado por Leonard. Entonces una máquina de corriente alterna lo visualizó Leonard como el estator y el rotor, como si fuera un transformador, en donde de este lado del estator tengo las tres tensiones, que puedo verla como ABC, como 1, 2, 3, o como alfa, beta, si lo viera bidimensionalmente. Esta es como tengo los tres bobinados, lo estoy analizando en la dimensión ABC. Si yo dibujara un solo bobinado, lo estaría visualizando en la versión alfa-beta, o sea, en la versión bidimensional. O sea, depende del punto de vista que lo esté analizando, es cómo lo voy a ver. Yo lo veo acá en el sistema ABC, pero después lo voy a analizar al final de cuentas siempre en el sistema alfa-beta, porque el sistema alfa-beta me permite trabajar con la matemática dentro de un microcontrolador o dentro de un sistema que quiera realizar operaciones. Entonces, el modelo del primario, siempre un motor se puede ver como si fuera un transformador, en donde va a tener, en este caso el estator sería el primario y el rotor sería el secundario. Y entonces en el primario tenemos, en el estator tenemos las tres fases que tiene una resistencia y un enlace de flujo. Y del otro lado lo mismo. Y las tres tensiones del secundario o del rotor, que dependerá del tipo de modelo de motor. Si es un motor de jaula de ardilla en cortocircuito, bueno, estos tres bobinados estarán en corto. Si es una máquina síncrona, bueno, tendrán una tensión aquí. Entonces, dependerá del modelo, es que visualizaré como BR1, BR2 y BR3. Visto en la dimensión ABC, serían estas tres ecuaciones que corresponderían a esto que está acá. RS más derivada de lambda S con respecto al tiempo, que sería esta primera parte. Y lo mismo para la segunda, y lo mismo para la tercera. Entonces ahí estaría analizando, discúlpense, hoy lo tengo un poco desalineado en la tableta, y cuando dibujo me sale mal. Ahí tendría, entonces, yo acá lo estoy analizando en 1, 2, 3. También lo podría analizar, como vimos en inversores, en un sistema de ejes bidimensional, alfa-beta. Entonces, el mismo vector que lo despliego o que lo analizo con A1, 2, 3, también lo podría ver con mi marco de referencia alfa-beta. O sea, acá está de este lado con 1, 2, 3. O sea, con las tensiones trifásicas. Pero acá abajo, siempre terminamos al final dibujando o describiendo
sobre el sistema alfa-beta. Entonces, esta descripción matemática es la misma que la de arriba, pero mostrada en un sistema bidimensional. Entonces, BS de T, estoy refiriéndome, digamos, al sistema bidimensional, es R, S por I de S, por derivada de lambda S con respecto al tiempo, pero lambda S en realidad, lambda S es esto que está acá. Vamos un poquito más atrás. Es igual, lambda S sería esta parte que está acá. Esto que está acá. O sea, RS por IS es esto, y todo esto sería la derivada de lambda S con respecto al tiempo. Y lo mismo puedo lograr para el rotor. El rotor, entonces vamos a tener, con la única diferencia que para ver el rotor lo estoy viendo con un corrimiento de fase en el otro sentido. Estoy viéndolo girando hacia adelante, y lo estoy viendo girando hacia atrás, porque depende del marco de referencia con que lo esté mirando. Bueno, entonces, esta es la descripción del enlace de flujo, y acá yo he tenido que hacer, entonces, la derivada de ese enlace de flujo con respecto al tiempo, por eso he logrado esta ecuación. Matemáticamente, entonces podríamos decir lo siguiente, que es lo que describió Leonard. Vamos a describir la tensión del estator y la tensión del rotor como este set de ecuaciones. Como es bidimensional, el de arriba, la de BS de T, me genera dos ecuaciones, una en el eje real y otra en el imaginario, y lo mismo la del rotor, por lo tanto acá tengo 4 ecuaciones, si lo analizo, digamos, por separado. ¿Cómo sería la ecuación? Esa sería la ecuación de las tensiones en el motor. ¿Cómo sería el torque? Bueno, el torque lo describió Leonard, hizo todo un análisis, o sea, si van al libro van a encontrar un análisis bastante denso, son un par de carillas, en donde analizó, digamos, el bobinado del rotor, la densidad de flujo magnético, que le llamó BR debido al estator, y un vector fuerza que para generar torque tiene que ser ortogonal y siempre estar viéndose de manera ortogonal para que el rotor pueda girar. Y analizó esta fracción de la integral. Bueno, hizo todo el desarrollo de la integral para ver la ecuación de torque. Y describió el torque como el torque electromotriz, como el radio por la integral de este diferencial de fuerza que está acá. Y llegó a esta ecuación que está acá y a esa ecuación final. Es bastante larga, pero lo que quiere decir es lo siguiente. El torque electromotriz, ¿cómo era el torque electromotriz en una máquina de corriente continua? El torque electromotriz era KT por IA. Pero KT tenía metido adentro, como parte del parámetro, la corriente del campo. Pero como era constante, porque yo o bien usaba imanes permanentes, o bien mantenía constante la tensión del estator, la corriente de campo era constante y me generaba una constante aquí. Si yo lo variaba, me varía, y habíamos analizado todo eso también, cómo eso afectaba. Pero, en definitiva, acá adentro está metida la corriente de campo y la corriente de la armadura. Acá lo estoy viendo
que están las dos corrientes, pero tengo que analizarla como el producto vectorial porque es la interacción entre ambas corrientes la que me genera el par. La interacción entre la corriente del rotor, pero cuando visualizo la corriente del rotor, tengo que rotarla sobre el eje del marco de referencia del estator para poder visualizarla. Así que por eso es el producto de IS por IR rotado. ¿Y por qué la parte ¿por qué la parte imaginaria del producto vectorial? Porque ustedes vieron que si yo tengo una matriz de corriente corriente del estator y tengo otra matriz de la corriente del rotor, cuando yo hago el producto vectorial de dos matrices, podría ver como que el resultado de ese producto, la parte imaginaria corresponde al producto vectorial y la parte real corresponde al producto escalar. Así que por esa razón es la parte imaginaria. Desde el lado, digamos, del marco de referencia del estator, podríamos decir que la corriente del estator podría ser, bueno, la parte, lo que hizo Leonard fue lo siguiente. Si yo tengo un círculo y acá puedo visualizar la corriente puede visualizarse de dos maneras. Si este es el punto, yo tengo una corriente que es esta, IS. Pero podría haber esa componente y esta componente. Esta componente es ISQ, que sería en cuadratura. Y esta es ISD, que sería alineado o directo. Entonces, por eso lo van a encontrar como la corriente del estator, la parte directa o la parte en cuadratura, y la del rotor. Esta ecuación es lo mismo que esta, pero esta es matemáticamente factible en un microcontrolador. Esta es la que está arriba es simplemente catedrática, digamos. Y esta es la ecuación que en realidad se usa, que es la más básica, digamos, que es todo esto es una constante y el producto de las dos corrientes, la corriente del estator y de la corriente del rotor, en su parte vista desde el punto de vista del eje rotacional de, digamos, omega, que sería la corriente, el vector que está girando con esa velocidad que le llamemos omega acá. En realidad, el producto vectorial, visto de una manera más básica, sería lo siguiente. Si yo tengo una corriente que la he medido y tengo la corriente del rotor que la he medido, o sea, su componente referenciada a un mismo sistema de marco de referencia, que sería en este ejemplo el estator, sería el producto de ambas por el ángulo. ¿Pero qué parte del ángulo? Por el seno del ángulo, que sería el producto vectorial. Y eso me va a dar un valor escalar, que es el torque electromotriz. En definitiva, el torque electromotriz no es más que el análisis de este vector que está en azul, que será, por ejemplo, si yo tengo un eje que está girando, bueno, y tengo la corriente que sería esta parte sería el eje D y esta parte sería el eje Q, y esta parte sería la que me aporte en ese instante dado torque. Sobre esa parte voy a analizar, voy a ir varias veces, voy a repetirlo varias veces. Así que, en definitiva, lo que describió Leonard fue lo siguiente. Dos ecuaciones de tensión, para los cuales aquí tendría cuatro ecuaciones escalares, o dos ecuaciones vectoriales, una sola ecuación de torque, que es la ecuación de torque generalizado, que este sería el torque electromotriz. Pero este sería, y esta otra parte, la ecuación general de torque que habíamos visto en motores de corriente continua, donde decíamos que el torque electromotriz era el torque de carga más J derivada de omega con respecto al tiempo. Bueno, es esto, nada más que yo
al torque de carga lo llevo para el otro lado restando, por eso está restando. Así que esa sería la ecuación generalizada de par, teniendo en cuenta el par electromotriz, que ya no es una constante por la corriente de la armadura, como era un motor de corriente continua, sino que va a ser una interacción entre las corrientes y tengo que analizar y medir cómo influye ese producto de esos dos vectores dentro del par, porque puede ser que en algún momento sume y en otros momentos reste o se comporte de distinta manera dependiendo del tipo de motor. Y por último, una ecuación, que es la ecuación de la velocidad del motor, que sería la derivada del épsilon, siendo épsilon el ángulo de desplazamiento del rotor sobre el estator, que habíamos mostrado que sería esto que está acá. El épsilon es este ángulo que está acá. Esto respecto de esto. Ese es el épsilon, o sea, omega es igual a derivada de épsilon con respecto al tiempo. Y esa sería la velocidad con que está girando el motor. Y con eso tendríamos el set de ecuaciones generalizados de una máquina de corriente alterna. Es una ecuación muy simplista, digamos, ¿no? O muy simple. No se trata de buscar ecuaciones muy complicadas, sino tratar de entender que el torque en realidad siempre va a ser algo bastante complicado de caracterizar en las máquinas de corriente alterna y va a depender del tipo de motor cómo se va a mostrar ese torque. Pero ya no es tan sencillo controlar el motor porque acá tengo que visualizar marcos de referencia si yo me voy a anclar sobre el rotor o sobre el estator o, digamos, donde me quiera anclar, digamos. En el caso de una máquina generalizada, bueno, acá hizo 3 modelos de motores generalizados. El primero sería un motor síncrono, el segundo sería un motor, esto está dibujado solo el secundario, el primario sería esta parte, y acá estaría el secundario con el primario S. Este sería una máquina de inducción, y este sería una máquina de corriente alterna, pero de rotor bobinado, en donde, bueno, no está dibujado el primario, está dibujado solo el secundario. Y así tendríamos distintas máquinas. Hay otros modelos de máquinas, hay otras máquinas, perdón, que tienen otros modelos, o sea, no es tan, este modelo, si bien es generalizado, en algunos libros van a encontrar, por ejemplo, para otros tipos de motores, como el motor de reluctancia conmutada, un modelo matemático aparte, particular para ese modelo. Nosotros no vamos a llegar tanto a eso, pero sí vamos a ver la electrónica de potencia para controlar esos motores. Siendo que tenemos que tener en cuenta este detalle que el análisis y generación de torque en una máquina de corriente alterna es más complicado porque hay que verlo, porque sería el producto vectorial de dos vectores que no están alineados y que durante los 360 grados están manifestando de una manera, dependiendo del tipo de motor, de una manera que si quiero hacer el control tendría que hacer un control un poco más, digamos, elaborado que un controlador de un motor de corriente continua. Vamos a ir a una máquina de inducción. La máquina de inducción sería este primario que está dibujado acá y este secundario. Sería ese el modelo. Entonces Leonard también hizo un análisis, pero dijo lo siguiente. Habría una velocidad de campo giratorio del estator que le vamos a llamar omega 1. Y habría una velocidad de campo giratorio del rotor eléctrico, digamos, que le vamos a llamar omega 2. Y habría una velocidad del motor, del eje mecánico del motor, que le vamos a llamar omega m. Todo eso sería igual a 0 si estamos en estado estacionario. Para lo cual puedo determinar que omega 2, vamos a describir omega 2 como la frecuencia de deslizamiento, es la diferencia entre la fuerza, entre la velocidad del campo giratorio del estator y la velocidad del campo giratorio del eje del motor. O un factor S por omega 1. Estas dos ecuaciones son equivalentes, digamos. Este sería un modelo
de estado estacionario de una máquina asíncrona, que tiene deslizamiento. Llamado deslizamiento la diferencia entre la velocidad del campo giratorio eléctrico del rotor, del estator, perdón, 1 del estator, y m del eje del motor, o del eje del rotor. Acá hay otras relaciones, pero acá también van a encontrar en algunos libros que S es omega 1 menos omega m sobre omega 1. Lo sacamos de acá porque de esta ecuación. Si describimos en estado estacionario, bueno, Leonard hizo una descripción de cómo sería el modelo en un marco de referencia bidimensional o del vector espacial, en donde podemos describir entonces la corriente en el sistema alfa-beta, la corriente del estator girando los 360 grados con una descripción del vector espacial como vimos en inversores, y esa sería esta corriente del estator. Y lo mismo para la tensión del estator, ¿no? La tensión del estator y la corriente del estator que veríamos acá. Y bueno, Leonard, por una cuestión de simplificación, en algunos libros siempre tratan de normalizar, el estator, en realidad el motor lo podrías representar de esta manera: una resistencia, una inductancia de dispersión, la inductancia mutua, de este lado, este sería la inductancia mutua, la inductancia de dispersión del estator, la resistencia de dispersión del estator, y lo mismo para el rotor. Entonces, esta sería la inductancia del rotor y la resistencia del rotor. Pero ¿qué pasa? Aquí estoy viendo omega 1 y acá estoy viendo omega 2. Si yo quiero referenciar todo respecto de omega 1, entonces tengo que relacionar cómo se vinculan omega 1 con omega 2. Y omega 1 con omega 2, podría decir que omega 2 es S omega 1. Entonces acá podría describir que esto es S omega 1. Y cuando yo esto lo relaciono con el mismo marco de referencia, entonces acá voy a ver omega 1, pero lo he llamado, digamos, S omega 1, a omega 2, ¿no? Como he relacionado con S, bueno, en los libros van a encontrar que la inductancia, esta es la inductancia del rotor y esta es la inductancia de dispersión del estator. ¿Por qué lo llama con esta ecuación? Porque le pone que las inductancias son, para algunos libros, por Leonard, por ejemplo, un factor de la inductancia mutua. Entonces, LS es un factor gamma S de L0. Y entonces pone todo y referencia todo con L0, pero este valor va a ser extremadamente chico porque esta inductancia es una inductancia de dispersión. Así, ¿qué es la dispersión? Es lo que no se, digamos, acopla entre el primario y el secundario o entre el rotor y el estator. La inductancia de la parte la componente que no se acopla. Se supone que estos valores de dispersión, tanto la resistencia como la inductancia, son chicos. L0 es el valor grande, en realidad, por eso siempre los relaciona con L0. Pero si ponemos LS y LR, bueno, me quedaría así, y resulta que cuando yo lo cambio al marco de referencia solamente con omega 1, al final de cuentas me queda que aquí no cambia porque ese está arriba y abajo y se cancelan, y acá queda sobre ese. No sé si eso lo han visto en el libro de máquinas eléctricas, pero vayan a cualquier libro de máquinas eléctricas y van a ver que la ecuación en la resistencia del rotor aparece ese por el hecho de poner todo respecto del mismo marco de referencia de omega 1. Es por eso que aparece la resistencia del rotor dividido S. Y sin embargo la inductancia no, porque la inductancia es reactancia que está relacionada y vinculada con la frecuencia.
Y el libro de Leonard sobre la ecuación generalizada de torque la simplifica y la analiza el estado estacionario, y no es tan sencilla la simplificación de productos vectoriales porque como pudimos hacer en motores de corriente continua, que yo tomé la ecuación diferencial de segundo orden, taché las derivadas y me quedó la parte estacionaria, y con eso pude hacer el comportamiento, digamos, en los dos ejes, o sea, el comportamiento torque-velocidad y tensión. Bueno, acá no es tan sencillo, y yo lo único que me describí, me limité a poner la ecuación final. Obviamente yo no le voy a pedir que hagan el desarrollo, ni nada que se le parezca, pero sí, esta sería una ecuación final de torque del motor asíncrono de estado estacionario, en donde tengo la tensión del estator, la frecuencia del estator, o sea, la tensión sobre la tensión normalizada del estator, la frecuencia sobre su valor normalizado, porque puede trabajar a otra frecuencia que no sea la normalizada. Por ejemplo, si un motor es de 50 Hz, yo podría tener un inversor, poner el motor, y M significa motor de inducción, y que el motor esté girando a una velocidad omega de M, digamos, del motor, pero la corriente que esté acá, el campo giratorio de esa corriente del estator, estar girando a la velocidad omega 1, pero si yo cambio la frecuencia del inversor, porque yo acá le doy un set sobre la frecuencia, la referencia que yo le dé, entonces si cambio la frecuencia del inversor, va a cambiar la frecuencia de la corriente del estator, y por lo tanto ya no va a ser el valor nominal para los cuales fue diseñado el motor, sino puede ser otra cosa. Entonces por eso me vincula las dos frecuencias y las dos tensiones. Esto es una constante. También este 2, nada más que lo traté de dejar afuera como lo dejó Leonard, y la relación deslizamiento sobre sus valores máximos. Y con eso describió el motor. Y esta ecuación de torque en realidad es algo así como esto. O sea, si lo pongo en torque normalizado y deslizamiento normalizado respecto a su valor máximo, entonces podría ver de esta manera. En los libros van a encontrar así, pero yo pongo deslizamiento desde 0 para acá aumentando, o así, con 0 aquí, el deslizamiento, y para acá aumentando. Depende del libro cómo lo van a ver, pero las dos maneras. La ventaja de verlo así es que yo puedo visualizar cómo se manifiesta el torque en una máquina de corriente alterna síncrona de una manera más sencilla, porque yo acá puedo ver deslizamiento positivo y deslizamiento negativo. Acá trabaja el motor como motor, y acá el motor está trabajando como freno. Yo lo puedo frenar al motor, frenar eléctricamente, y ahora vamos a ver cómo se hace el freno. Entonces, volvemos entonces a dibujar el inversor. Y acá tengo entonces la frecuencia, y acá tengo omega 1, y acá tengo la omega de referencia. ¿Cuándo voy a estar en este cuadrante? En el cuadrante motor. Cuando el deslizamiento esté entre 0 y 1. Acá es 0. Cuando esté entre 0 y 1. ¿Y cuándo el deslizamiento está entre 0 y 1? Bueno, vamos para atrás. Acá ven que el deslizamiento es omega 1 menos omega del motor sobre omega 1. Entonces, para que esté entre 0 y 1, esto tiene que ser mayor que esto, para que esté entre 0 y 1. Omega 1 tiene que ser mayor. Entonces, ahí la frecuencia del inversor va a ser mayor proporcionalmente a la velocidad del rotor. Este lo va traccionando, por eso es mayor. Bueno, cuando
quiero borrar esto, no sé si puedo. Ahí está, ahí lo borré. ¿Cuándo tenemos deslizamiento negativo? Bueno, cuando la frecuencia del motor o la velocidad del motor sea mayor que la velocidad omega 1. Volviendo acá, para que sea negativo, esto tiene que ser mayor que esto. Bien. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es posible lograrlo si veamos la siguiente situación. Yo le entrego energía al motor, o sea, le doy tensión alterna trifásica al motor y el motor está girando. Estamos en velocidad nominal. El motor está girando a su velocidad nominal, con un torque determinado, torque electrónico. Bien, está girando con un torque. De repente, yo le doy una referencia de frecuencia que baje a un quinto o a un décimo, con un escalón. Entonces me voy a encontrar que eléctricamente yo lo puedo hacer de una manera muy ágil y muy rápida, pero mecánicamente el motor está ligado a una dinámica de la carga. Entonces, si yo bajo la frecuencia en forma abrupta, el motor no va a bajar la velocidad en forma abrupta. Entonces, si yo bajo la frecuencia del inversor, me voy a encontrar en ese momento que la frecuencia del inversor tiene menor valor que la frecuencia de giro del motor. Y ahí tengo deslizamiento negativo. Entonces, el deslizamiento negativo solamente es posible si tengo un inversor. Si tengo la tensión de alterna que lo conecto en el motor, siempre el deslizamiento va a estar entre 0 y 1. Nunca voy a poder tener deslizamiento negativo. Tengo deslizamiento negativo porque yo puedo controlar la frecuencia. Y puedo bajar la frecuencia de manera tal de que me encuentre en la situación de que la frecuencia del campo giratorio del estator sea más baja que la del motor. Y el motor se va a frenar. Yo cuando bajo la frecuencia del motor, le estoy diciendo al motor que se frene y estoy tomando energía y todo, tal cual lo vimos en motores de corriente continua, acá pasa lo mismo. Siempre y cuando el inversor sea regenerativo, es decir, permita la absorción de la energía hacia la vuelta y tenga un capacitor de base. Si se da esa situación, yo puedo tomar esa energía y absorberla y guardarla para después utilizarla en el próximo bloque. Esta parte que la veo acá, que la veo así, con deslizamiento de 0 a 1, en la mayoría de los datasheets de los motores está así. Está de esta manera. Está 1 acá y 0 acá. Acá está detenido y acá está girando dentro de este rango en las cuales va a estar girando el motor. La franja de funcionamiento es lo que está dibujado en celeste y bueno, este es tomado de un datasheet de un motor, digamos, de corriente alterna. Esto sería un poco más generalizado, digamos, de esto mismo. Esto que está acá lo podría decir generalizado en donde esta va a ser la zona de actuación. Esta es la franja en la cual yo voy a trabajar con el motor. Esta no, porque esta de 1 a 2 implicaría que yo, implicaría que yo el motor le cambio uno de los bobinos, o sea, cambio la fase de uno de los bobinados abruptamente y entonces se va a encontrar que están invertidos. El motor, digamos, de corriente alterna asíncrono, o también llamado de jaula, generalmente la forma o la caracterización esta forma que va a tener el motor, depende de cómo esté diseñado. Entonces, si tiene esta forma que está dibujada acá arriba, es porque está diseñado con dos jaulas, con una jaula interna y con una jaula externa, y esa interacción hace que tenga esta forma y que tenga un alto par y la forma que va a tener depende de varias cosas. La forma que va a tener el par estado estacionario.
Una de ellas es la caracterización si estamos en estado estacionario con alimentación estacionaria sin que nada cambie en la alimentación. Puede haber cambios en la carga, pero no en la alimentación. Otra cosa es si yo cambio la característica de la alimentación, por ejemplo, bajo, subo la tensión, ahí sí puede llegar a cambiar la forma. Siguiendo con estado estacionario, podríamos describir lo siguiente. Parámetros de rendimiento se describe como cuál es el rendimiento que tiene un motor de corriente alterna. Esto también medio que lo analizamos en un motor de corriente continua, en donde dijimos en un motor de corriente continua esta ecuación, dijimos, que la potencia es torque por velocidad. Pero también tenemos, en este caso del motor, la potencia en el entrehierro, que es el torque, pero no la velocidad que tiene el eje del motor, sino la velocidad del campo giratorio del rotor, del estator. O sea, omega 1, la del estator. Obviamente, como este omega 1 va a ser mayor que omega m, cuando esté trabajando como un motor, tengo que analizar ese rendimiento. Y la pérdida, entonces, es, bueno, la relación entre ambas, y me va a describir entonces torque omega 1 menos omega m. Pero omega 1 menos omega m es ese omega 1. Entonces, yo podría decir que el rendimiento es el par electromotriz sobre el par entregado al entrehierro, entonces sería omega m sobre omega 1, pero omega m es omega 1 por 1 menos s. Entonces se tacha esto, se tacha esto, se tacha esto, se tacha esto, y me queda rendimiento 1 menos s. Quiere decir que el rendimiento del motor va a ser mayor cuando me esté acercando acá, con S a 0. Cuando S tiende a 0, el rendimiento tiende a 1. Continuando con el estado estacionario, encontré en un libro de Mohan, que se llama Electric Drives. Mohan tiene varios libros. Tiene un libro que se llama Power Electronics, tiene otro libro que se llama Electric Drives, y tiene otro libro que se llama Advanced Electric Drives. Esos libros lo van a encontrar en la bibliografía de consulta. Y Advanced Electric Drives tiene simulaciones en MATLAB, y todos los archivos de simulación, como yo compré el libro y las tengo, se las puse disponibles, así que tienen disponible las simulaciones en MATLAB, en Simulink básicamente, de Advanced Electric Drives. ¿Cómo haríamos para caracterizar un motor o para obtener los parámetros de un motor, de una máquina de corriente alterna asíncrona? El modelo matemático, pero de estado estacionario. Yo podría describir entonces el modelo como un primario y un secundario. Aquí estaría la inductancia mutua, acá la resistencia del estator, y aquí la inductancia de dispersión del estator. Y de este lado la inductancia de dispersión del rotor y la resistencia del rotor sobre S. Esto que está acá es S, es 1 sobre S. Bueno, ¿cómo se hace para obtener estos parámetros, como para caracterizarlos? Yo les comenté cómo caracterizar el motor de corriente continua para describir la constante de tiempo eléctrica y la constante de tiempo mecánica, para hacer el modelo matemático. Bueno, acá tenemos la misma cuestión. Bueno, se encontró que se puede caracterizar de una manera muy simple, pero siempre y cuando sea el modelo de estado estacionario. La resistencia del estator y la del rotor, sobre todo la del estator, la puedo medir directamente. Bueno, la mido con un miliómetro. Entonces, la resistencia del estator la mido. Luego, voy a hacer un test que se llama sin carga, y con eso voy a medir la inductancia mutua. Y luego voy a hacer un test que se llama de rotor bloqueado, que es
tomo el motor que está girando, alimentado con una alimentación nominal, girando a su velocidad nominal, y le aplico un taco de freno y lo freno hasta que lo detengo. Este es un freno brusco, le aplico un freno mecánico exterior. Lo freno cuando se bloquea, cuando queda frenado, ahí mido, y obviamente ni bien mido suelto, porque si no se va a quemar, va a levantar temperatura. Así que se bloquea, frena, mido, suelto. Esa sería la situación. ¿Cómo se hace la medición de resistencia? Con un miliómetro. Y como yo tengo el estator, que sería este bobinado, bueno, la resistencia que tenga acá el estator, agarro, mido entre este punto y este punto, y considero que este valor y este valor son idénticos, entonces la resistencia que voy a tener en una de las fases, medido entre dos fases, va a ser la mitad. Por eso es la resistencia medida de fase a fase dividido 2. Y ya tengo entonces este valor. Este valor ya está calculado. Disculpen, está medido. Ya he medido la resistencia del estator, que es a circuito abierto. Una vez que he medido eso, paso siguiente, se llama el T sin carga. ¿Cómo se hace? Lo alimento con alimentación nominal. Acá obviamente está mostrado, visto en un sistema bifásico, pero es trifásico obviamente. Pero yo lo puedo visualizar en un sistema bifásico. Bueno, lo alimento. Una vez que lo alimento, gira su valor estacionario, está girando. Cuando gira, entonces voy a visualizarlo acá. Esto es par y esto es deslizamiento. Cuando está en su estado estacionario sin carga, la carga sería esta. Cuando bajo la carga, bajo la achico hasta que llego acá. Cuando lo achico, estoy acá. Este valor es 0 y acá es 1. Entonces, como S es 0 y esto es R de S sobre S, este valor es infinito y por lo tanto me queda acá con un valor infinito. Entonces, lo que esté midiendo por acá, con un motor sin carga, sería esta inductancia y esta inductancia. Esta resistencia ya la medí, así que me quedaría la suma de estas dos inductancias. Pero como esta inductancia es muy grande y esta es dispersión, este valor es muy chico, entonces el valor que esté midiendo prácticamente es Lm. Y mido entonces el valor de la corriente IA y el desfase entre la tensión y la corriente, y lo analice con la resistencia y puedo determinar entonces el valor que tiene la inductancia mutua. Y ya me quedaría la segunda medición hecha. Este valor está medido, este valor está medido. Me queda ahora medir el resto de las cosas, bueno, de los componentes. El siguiente ensayo se llama a rotor bloqueado. Vamos a bloquear el rotor. Cuando el motor queda frenado, queda detenido porque lo frené exteriormente, en ese instante saco la foto, mido, suelto, pero cuando medí, de nuevo, ¿a dónde me encuentro acá? Me encuentro con S, 0 y 1. ¿A dónde estoy ahora? ¿Estoy acá o estoy acá? Cuando el motor está detenido. En 1. Estoy acá. Entonces, R de R sobre 1. Sobre 1. El valor que mida es R del rotor. Bien. Por eso está puesto acá 1. Bien. Entonces, mido, pero ¿qué pasa? La corriente que va a pasar por acá es muy grande comparada con la corriente que pasa por acá porque el motor está detenido y la corriente es muy grande. Entonces, prácticamente toda la corriente fluye así. Y por acá circula casi nada. Entonces, se desprecia la corriente por acá y se considera que es aproximadamente 0. Y toda la corriente que mida va a ser
estas dos inductancias, la inductancia del estator y la del rotor, y las dos resistencias, esto más esto, pero este ya lo calculé y este me faltaría como incógnita. Y la inductancia sería la suma de estas dos, que no sé qué relación habrá, pero se dice, los libros dicen, que la inductancia del estator de dispersión es aproximadamente 2/3 la inductancia de dispersión del rotor. O sea, es mucho más grande la del estator que la del rotor, aproximadamente 2/3. Así que asignamos al valor medido de inductancia 2/3 para el estator y 1/3 para el rotor. De esa manera, y la resistencia que mida, bueno, le resto la resistencia del estator y con eso determino la resistencia del rotor. Y de esa manera he caracterizado el motor, digamos, y el modelo del motor. ¿Cómo sería una medición de una máquina de corriente alterna? Bueno, van a encontrar, yo les voy a... en el MATLAB pueden hacer este modelito, en internet van a encontrar, bueno, en la app de MouseWorks, vayan ahí, copien ese link o búsquenlo, busquen modelo del motor, Power PWM Motor. Esto está en el Simulink de MATLAB. Busquen el Power PWM Motor y lo van a encontrar este modelito. Lo van a encontrar y bueno, ahí tiene la descripción en MATLAB, cómo sería todo, y ahí les muestra cómo se ve entonces la velocidad y el par. En realidad, bueno, yo la puse acá en la diapositiva. En realidad, esta es velocidad. La velocidad, van a ver cómo empieza a levantar, pero acá esto es par electromotriz. Arriba es tensión y esta es corriente. El par electromotriz, fíjense que al principio es una oscilación que va desde valores altos, pasa por valores pasando por cero negativos y luego sube, luego baja, luego sube, hasta que se acomoda, se estaciona, y después este par se iguala al par de carga. Tarda todo esto en igualarse hasta llegar al par de carga. O sea, demora bastante. Bueno, esta descripción del par se puede explicar de la siguiente manera. Imagínense el vector corriente del estator que está girando. Cuando ustedes conectan el motor, este campo, esta corriente del estator está girando a una velocidad más rápida que la del motor. Entonces, ¿pero qué pasa? El torque es el producto de esas dos corrientes, pero al principio no hay, pero ustedes pueden observar que empieza a crecer por inducción. Observa una corriente en el rotor y el producto de ese vector corriente con la corriente del estator, la componente tangencial es la que genera el torque. Pero ¿qué pasa? La corriente del estator gira a una velocidad mucho más rápida que la que está girando el eje del motor, a tal punto que el producto de esos dos vectores, corriente, puede llegar a ser negativo porque ésta se pasó de vuelta, digamos. Entonces, empieza a bajar el producto hasta llegar a ser negativo. De todos modos, cuando vuelve a acomodarse, siempre su valor promedio, digamos, es mostrado así. Por eso, ustedes van a ver que siempre en el arranque se muestra como línea de trazos, porque en realidad es un comportamiento oscilatorio que va traccionando y lo va llevando al eje del rotor, lo pierde, pero cuando vuelve a girar y vuelve a encontrar que el producto de esos dos vectores pasa a ser positivo, entonces lo vuelve a traccionar, pero lo vuelve a perder, y así sucesivamente hasta que ya el motor gira a una velocidad que su valor se puede estacionar. Y acá es donde se acomoda con el par de carga, con la misma manera que se acomoda como vimos un motor de corriente continua, en donde la ecuación de par generalizado, el par electromotriz es igual al par de carga más J derivada de omega con respecto al tiempo,
Esto se hace 0 porque llegamos a su valor estacionario, omega, la derivada se hace 0 y acá, bueno, se estaciona en el par de carga. O sea, esto se iguala a esto. Acá tiene la tensión del PWM y esta es la corriente. Bueno, eso lo van a ver en esta slide de esta, digamos, tutorial de Simulink. Este archivo lo pueden encontrar en el MATLAB, en el Simulink, está disponible. Bueno, ¿cómo haríamos la velocidad, entonces, el control de velocidad de un motor de inducción? Bueno, para controlar la velocidad, entonces vamos a tomar esta ecuación de estado estacionario, que es la velocidad del motor, es omega 1, 1 menos s. Entonces yo podría variar la velocidad del motor o variar el deslizamiento. Si varío el deslizamiento, estoy cambiando la velocidad del motor. Pero ¿qué pasa? Tengo estas tres opciones. También tengo una opción más, que es cambiar el par de polo. Si cambio el par de polo, porque la velocidad del motor, la velocidad síncrona está vinculada con el par de polo. Si yo cambio el par de polo, cambio la velocidad síncrona a la misma frecuencia de alimentación. Así que puedo cambiar la velocidad del motor. Hay motores que tienen previsto cambiar por dos opciones, digamos, el par de polos. Entonces puedo cambiar la velocidad con dos opciones, digamos, velocidad 1, velocidad 2, y nada más. Eso lo puedo hacer con un sistema de relé y lo hago. Bueno, este método, digamos, no lo vamos a tener en cuenta en electrónica de potencia. La variación de deslizamiento, lo que está haciendo es cambiar, ya sea por tensión de alimentación o cambio de la resistencia o la característica del motor, cambio la forma característica de la ecuación de par. Par deslizamiento, acá es 0 y acá es 1. Esta forma puede cambiar, así puedo ir bajando, si cambio la tensión, si voy bajando la tensión de alimentación, va bajando y para un mismo par de cargas, si yo dibujo el par de cargas sería así, disculpen, lo voy a dibujar más abajo, así. Así, entonces tendría un valor de deslizamiento, un valor de deslizamiento, otro valor de deslizamiento. Depende de la tensión que le haya puesto en la alimentación, tengo S3, S2 o S1 y como omega M es igual a omega 1, 1 menos S, si yo cambio este valor, cambio este valor. Pero ¿qué pasa? Esto vale para esta carga. Si la carga cambia y se me baja acá, y se me baja S, y S entonces va a depender, disculpen, se me chispoteó cliqueo el puntero sin darme cuenta y se me vuelve loco. Entonces, dependiendo de la carga, supongan que no tiene carga, si no tiene carga estoy acá. Y acá convergen todos los valores de S. Entonces, este método de variación de la velocidad es funcional con la carga. Si la carga desaparece el control, no puedo controlar el motor. Entonces, este método de control tampoco lo vamos a tener en cuenta, entonces este descartado, y me queda este método que es variar este parámetro que es la frecuencia del inversor. ¿Por qué? La alimentación, por ejemplo, de 50 Hz no la puedo cambiar. Para cambiarlo tengo que poner un inversor en el medio. Así que en el apunte van a encontrar cómo variar el deslizamiento, pero va a quedar como tema de lectura porque ese método de control para nosotros no va a ser muy ventajoso, digamos. Así que vamos a ir directamente a la variación, al método de variación de velocidad síncrona. ¿Qué quiere decir? Disponer de un inversor. Ahora, si yo vuelvo al modelo de estado estacionario, el modelo de estado estacionario este que estábamos dibujando, que lo acabamos de caracterizar y tomar los valores de inductancia del estator, inductancia del rotor, resistencia del rotor, resistencia del estator, inductancia mutua, este le llamamos LM, acá en el libro de Leona le llama L0.
Bueno, la cuestión es que acá, yo puedo medir la fuerza contraelectromotriz que le vamos a llamar E1. Y acá, en los bornes del estator, tengo la tensión del estator. Entonces, la idea es la siguiente. Yo voy a intentar controlar el motor, no controlar, disculpen, acá no estamos controlando nada. Variar la velocidad del motor, pero no hago un sistema de control de lazos cerrados, sino es una variación simplemente cambiando la alimentación, o sea, cambiando esto. Yo cambio esto, cambia esto. Pero a lazo abierto, nosotros habíamos visto en el motor de corriente continua que si yo también cambio la tensión de alimentación, me cambia la velocidad. Pero si cambia el par, y también cambia la velocidad, bueno, eso acá también va a pasar. Entonces no va a ser, para que sea un control de velocidad exacto, bueno, tendría que hacer un sistema de control de lazo cerrado. Por ahora vamos a analizar los lazos abiertos. Entonces varío la tensión de alimentación y vamos a analizar lo siguiente. Vamos a imaginarnos un motor. No sé qué hora está, son las 21:30. Si les parece bien, yo voy a terminar hoy. Esperen. Con esta diapositiva acá. Así que voy a demorar un poquito más. Así que sí, voy a pedir disculpas que me demore un poquito, que me pase. Pero tengo que cerrar este tema para que la semana que viene comencemos ya con este tema ya visto. Entonces vamos a considerar lo siguiente. El modelo del motor lo vemos desde un punto de vista como si fuera un transformador, en donde tiene un primario y un secundario. Bueno, cualquier motor también puede ser visto, por una curva de magnetización o por un sistema de magnetización BH. Se puede analizarlo acá, donde decíamos que B es proporcional a la integral de la tensión con respecto al tiempo. Y voy a analizar cambiar esta frecuencia del inversor, o sea, omega 1. Voy a cambiar esto, omega 1. Como quiero cambiar la frecuencia de la alimentación para distintos valores, vamos a analizar dos casos. Un caso lo vamos a poner acá. Tengo esta frecuencia. Discúlpenme si el dibujo no es muy bueno. Ese es uno. Y bueno, con esa tengo un funcionamiento acá. Voy a hacer lo mismo, pero voy a bajar la frecuencia sin cambiar la tensión. Ahí lo que he hecho es bajar la frecuencia a la mitad. Entonces vamos a mostrar acá, en el circuito de magnetización, el primer caso. El primer caso de rojo va a ser este recorrido. Porque estoy analizando esta área. El caso de azul, en realidad sería esta área. Es mayor, ¿verdad? Entonces de esperarse que esto vaya más allá. ¿Qué pasa si yo empiezo a bajar la frecuencia sin bajar la tensión? El área va a ser incrementada al punto tal de saturar el motor. Entonces, si yo bajo la frecuencia, tengo que bajar la tensión de alimentación para mantener el flujo, porque esto también es relacionado con el flujo del motor. ¿Para mantener el área constante, ingeniero? Exactamente. Ahora, voy a encontrarme con dos lugares a donde puedo observar esto. Aquí o aquí. Aquí veo BS y acá leo E1 o ES. Acá en este borne y este borne voy a leer
la fuerza contraelectromotriz. Acá voy a leer la tensión de alimentación. Entonces van a encontrar que hay dos criterios de visualizarlo. Entonces, se trata de mantener esa área constante. Si yo quisiera mantener esa área constante, mirándolo por acá, sería omega 1, perdón, BS sobre omega 1. ¿Verdad? Si yo lo miro de acá, sería E1 sobre omega 1. Yo podría intentar mantener constante esto, o mantener constante esto, o no mantener constante. No sé si tengo que mantenerlo constante. Lo que sí estoy visualizando es que yo no puedo bajar la frecuencia del inversor si no bajo la tensión. Ahora tengo que ver en qué proporción voy a bajar esa tensión. Bueno, acá hay una ilustración un poco exagerada, está muy exagerada, pero lo que quise mostrar es que esto es lo que van a observar si yo bajo la frecuencia del inversor manteniendo constante esta relación. Tensión de alimentación, frecuencia del inversor, mirándolo de este borne a este borne. Voy bajando la frecuencia, pero el par va a ir bajando porque el flujo, porque esta área en realidad no se mantiene constante. Porque en realidad lo que yo tenía que ver no es el área acá, sino el área acá, el área aquí, el área de la fuerza contraelectromotriz. Para que sea constante, el par bajando la frecuencia con el par tendría que hacerlo a flujo constante. Pero ¿cuál es la diferencia entre el flujo y la tensión de alimentación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué los vincula? Lo voy a poner en verde. ¿Qué los vincula a los dos? No es la corriente. Esto. Porque esta tensión, respecto a esta tensión, es esto. Ahora, esto yo lo caractericé. Si yo pudiera medir estos dos valores, RS y LS, bueno, conforme vaya variando la frecuencia, yo puedo saber cuál va a ser la caída que tengo acá, y lo que mida con BS le resto la caída y es lo que tengo acá. Y ya está. O sea, eso tendría que hacer. Entonces mi controlador debiera hacer una relación incluyendo, sería como una cajita acá, en donde yo incluya RS como set, LS, y me devuelva E1 y acá entre BS. Ese sería, como una tabla. Y yo, una vez que introduzco E1 y le doy como set omega 1, perdón, omega 1, el sistema me va a devolver el mismo omega 1 y E1, y su relación. ¿Me entienden? Y eso serían los dos datos que entran al inversor. Y con eso yo ya tendría el motor puesto, pero tengo que darle estos dos datos, el E1 y el omega 1, como set point del inversor. Entonces, acá pueden ver que la relación de E1 está en este tema. Y ese tema lo puedo observar, bueno, esta es otra forma. Acá tiene una medición del motor variando la frecuencia, pero con la proporción de tensión vista desde el punto de vista de mantener el flujo constante. O sea, sería E1 sobre omega 1. Si yo mantengo constante E1 sobre omega 1, pero voy todo el tiempo calculando la reactancia o la caída de tensión y la reactancia de la pérdida del estator, entonces me va a quedar que yo puedo variar la velocidad del motor a flujo constante o a par constante. Por lo tanto, entonces, bueno, este lo van a encontrar
esta descripción de la ecuación o esta descripción de la ecuación, que es lo mismo, digamos. Y ahí tienen el torque a la velocidad hasta llegar a la velocidad nominal. Entonces yo puedo variar la velocidad manteniendo el torque. Por ejemplo, acá tengo otra, acá tengo otra. Yo puedo variar la velocidad, omega 1, omega 2, siempre y cuando sea menor que la velocidad nominal, llegando hasta el máximo de torque, o hasta el torque nominal. El máximo es el nominal. Yo puedo lograr variar la velocidad a velocidades menores que la nominal, manteniendo el máximo par posible. Eso podría ser posible. Pero si yo aumento la velocidad por encima de la nominal, ya no podría sostener el par. Y el par empieza a decrecer. O sea, si sigo aumentando la frecuencia por encima de la nominal, volvemos acá a este dibujito que les mostré hoy. Este dibujito que está acá. Imagínense si yo a lo que está en rojo le achico la frecuencia, le aumento la frecuencia, perdón, a frecuencias mucho más grandes, esta área sería mucho más chica, por lo tanto el recorrido acá sería menor. Y entonces el par sería menor. Entonces yo puedo aumentar la frecuencia por encima de la nominal, pero voy a perder par. ¿Y por qué se puede intentar hacer eso? Porque yo a lo mejor necesito una velocidad del motor mayor que la velocidad nominal. Bueno, eso va a ser a costa de caída de par electromotriz, y si el par de carga lo permite, bueno, lo puede traccionar el motor, bueno, será posible aumentar la velocidad por encima del valor nominal. Si no, nos quedaríamos hasta acá, que sería la máxima velocidad posible. ¿Puedo aumentar? Sí. Ahora, yo acá puse 2, pero este valor casi no es posible. 1,5, o sea, un 50% más allá, es algo que podría llegar a ser en algunos casos aceptable, pero siempre un poco menor. Va a depender, obviamente, de las posibilidades de la carga y de las posibilidades de par electromotriz que me genera el motor a la alimentación nominal. Así que ese sería el contexto del controlar el motor. Entonces, la idea sería la siguiente. Para frecuencia nominal, por ejemplo 50 Hz, yo puedo ir bajando la frecuencia y controlar el motor a flujo constante, y el par se va a ir manteniendo estacionario, manteniendo constante. Pero si yo quiero aumentar la velocidad por encima de la nominal, por ejemplo 60, 75 Hz, que sería el inversor, sí lo puedo hacer, pero el par va a ir cayendo. Esto se llama debilitamiento de campo o debilitamiento de par. ¿Y hasta dónde puedo llegar? Y bueno, acá puse 2, que sería 100 Hz. Pero ya sería muy loco, digamos. Y acá fíjense que la mínima puse 5 Hz, pero el inversor puede tener una frecuencia menor que 5 Hz. Entonces, el inversor, para controlar un motor de corriente alterna, tendría que trabajar en frecuencias menores que 5 Hz y mayores que 100 Hz. Ese sería el rango de actuación de frecuencia del inversor, y con posibilidades de setear o configurar la frecuencia y la tensión de alimentación. Las dos cosas. Bueno, ahí tienen una ecuación generalizada, pero esa sería la idea. Entonces, vamos a resumir. El modelo matemático de una máquina de corriente alterna es un modelo que tiene en cuenta la dinámica del motor, que es una interacción entre la corriente del estator y la corriente del rotor, y es una ecuación que es un producto vectorial entre ambos valores. Es más compleja la ecuación de par, y el par puede ser positivo o negativo dependiendo de cómo esté funcionando. Acá vimos en la simulación que en algunos momentos el par era negativo. Lo importante es que el motor va a poder arrancar solo si el par, digamos, promedio va siendo siempre positivo, porque si fuera que el par pasa a ser negativo, bueno, el motor no puede traccionar y el motor se jala, se detiene. La ecuación de la tensión es una ecuación vectorial también,
Son dos ecuaciones vectoriales, una ecuación para el estator y una ecuación para el rotor, y la ecuación de la velocidad. Ese sería el set de ecuaciones de una máquina de corriente alterna. Y la puedo simplificar si estoy analizando una ecuación de estado estacionario para el caso, por ejemplo, de una máquina asíncrona, que es el caso que analizamos. Y pudimos ver también que podemos caracterizar esos parámetros del modelo de estado estacionario y podemos ver que en realidad si queremos controlar una máquina de corriente alterna tenemos que variar la frecuencia del inversor. Controlar por deslizamiento no pude entrar mucho en detalle, pero sí no es un verdadero método de control. Por lo tanto, nosotros como electrónica de potencia lo vamos a descartar. Hay algunos libros que hacen mucho hincapié sobre ese modelo porque se usaba en los años 80, pero actualmente con los diseños, los inversores que hay hoy, bueno, prácticamente ninguna máquina de corriente alterna es controlada por deslizamiento. Con esto cerraríamos y la clase que viene lo que vamos a ver es control. Vamos a ir al control de una máquina de corriente alterna, habiendo visto la caracterización. Y la clase que viene va a ser un poco más larga porque tengo que cerrar control y tengo que ver un poquito de UPS, pero UPS son diagramas en bloque, así que es un tema que lo voy a ver muy rápido. Incluso va a quedar como tema de lectura porque no lo voy a pedir en el examen. Simplemente, como son bloques, nomás no hay diseño de circuitos, sino son bloques, un bloque inversor, un bloque rectificador, son bloques de circuito y configuraciones que ya hemos visto, así que simplemente lo que hacemos es acomodarla y conectarlas y ver funcionalmente. Bueno, la clase que viene entonces vamos a cerrar control de motores de corriente alterna y con eso quedaríamos cerrando el año, digamos. ¿Preguntas? Una pregunta, cuando aumento la frecuencia, ¿qué pasa con la corriente, ingeniero? Cuando aumento la frecuencia, la corriente es Cuando- proporcional al par. Va a depender mucho, fíjense, yo tengo acá una simulación. Acá hice una simulación, pero de un método de control, digamos. Vamos a ver que si yo acá lo tengo, acá lo tengo, esta es corriente, la que está acá, corriente IABC, o sea, la corriente de los tres ejes. Fíjense que la corriente está vinculada con el par. Obviamente que hay aumento la tensión y acá el par alcanza el valor estacionario, lo que está en azul es par de carga, y este es el par electromotriz. Pero la corriente, que es lo que está dibujada acá, está ligada directamente al par de carga o el par, digamos, a J por derivada de omega con respecto al tiempo. Como acá hay una derivada de omega grande y la corriente es grande. O sea, Entonces, fíjense que acá está frecuencia fija. Acá hay frecuencia fija. Y fíjense cómo está variando la corriente. Porque la corriente está ligada al par en realidad. Pero si yo cambio la frecuencia del inversor, me va a cambiar el par y al cambiar el par me cambia la corriente o viceversa. Porque el par es consecuencia de la corriente. No es consecuencia la corriente del par. ¿Ok? Acá pueden ver que está aumentando la velocidad, pero porque yo en el arranque, a ver, voy a intentar hacer un zoom acá. Fíjense la corriente cómo se manifiesta ahí. Esto es un sistema controlado, no es lazo abierto. Esto vamos a ver en la clase que viene. En la simulación que está en la diapositiva que yo le mostré hace un rato de MATLAB, que es PWM, control de motor PWM, ahí pueden ver el modelito que está en Simulink, varíen la frecuencia, cámbienle los valores o hagan un corrimiento de valores entre dos valores y pueden observar que la corriente va a cambiar. Porque va a cambiar porque para un par constante, cuando yo cambio la frecuencia, y bueno, va a cambiar la velocidad porque la velocidad está ligada. Y al cambiar la velocidad, cambia la corriente. La corriente aumenta. Lo están viendo ahí. Y esto está a frecuencia constante.
O sea, no es lineal, no hay un comportamiento lineal acá, porque es una variable, la corriente es una variable, es una interacción, o el par en realidad es una interacción del producto de esas corrientes. Acá estamos viendo solamente la corriente del estator, faltaría la corriente del rotor y el producto. Es mucho más complicado que eso. Bueno, voy a cortar la grabación y si alguien quiere hacer una pregunta fuera de línea, quedo dispuesto.